Vamos a hacer una oración. Bendito seas, nuestro Padre, nuevas son cada día tus misericordias. En la mañana, en la tarde, en la noche, a toda hora, Dios, nos rodean. Gracias porque eres tan bueno con nosotros, que mereciendo el infierno, Padre, nos tratas con tanta ternura, con tanta compasión. Gracias, Padre, porque podemos reunirnos. Te pedimos que tu nombre sea glorificado en lo que vamos a ver en esta hora. Háblanos, haznos entender tu palabra, déjanos oír tu voz, penetre tu voz en nuestro corazón, capacítanos para hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Efesios 6. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos guerra contra los hombres, sino contra los demonios y contra Satanás que los dirige. Dios permite que Satanás haga alarde de su poder. Satanás puede hacer muchas cosas, pero ¿por qué le permite Dios que haga lo que hace? Para manifestar su poder, Dios. Para manifestar que el poder de Dios es más grande que el poder del enemigo. Es lo que pasó con Faraón, ¿se acuerdan? Para esto mismo te he levantado, dice, para mostrar en ti mi poder. Mostró Dios su poder en Faraón y en el que estaba detrás de Faraón. Nosotros no somos dualistas, no creemos que hay dos fuerzas iguales que pelean la una contra la otra. No, Satanás sirve a Dios, pero él no lo cree así, pero Satanás trabaja para Dios. Dios permite que Satanás obre para castigar el pecado. Cuando Satanás obra, el pecado aflora, lo ubicamos, entonces Dios quiere que lo odiemos como Él mismo lo odia. ¿Recuerdan que Satanás le dijo a Cristo que le diera permiso de darle una zarandeada a Pedro? Si Dios no le da permiso, Satanás no puede zarandearnos. Pero podemos darle razones nosotros. Pedro lo hizo cuando dijo, aunque los demás te nieguen, si yo no te negaré. Se estaba jactando, estaba presumiendo. Entonces pidió un permiso para zarandearlo y Cristo se lo dio. Pero hay muchas formas a través de las cuales podríamos nosotros inducir a Satanás a pedir permiso para darnos una zarandeada. ¿Saben cómo podría ser, por ejemplo? Si no servimos a Dios con alegría, podemos darle motivos a Satanás para zarandearnos. Vean un texto en Deuteronomio 28. ¿Tienes Deuteronomio 28? Lee el 47 y el 48. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Si no servimos a Jehová con alegría, dicen esos textos, Dios puede permitir que Satanás haga algo en nuestras vidas. Dice por la abundancia de todas las cosas, o sea,
Si tenemos bendiciones que Dios nos ha dado, y en lugar de usar esas bendiciones para servir a Dios, las usamos para servirnos a nosotros, ese sería un motivo para que Dios nos zarandeara, o Satanás nos zarandeara. La zarandeada viene de parte de Satanás, no de parte de Dios. Satanás hace el trabajo sucio. Y también Dios permite que Satanás obre. ¿Saben para qué? Para aumentar nuestro gozo. Pedro, después de que negó a Cristo, lloró amargamente, ¿se acuerdan? Pero a fin de cuentas, Dios sacó bien del mal. O sea, Pedro fue beneficiado con la zarandeada. No es deseable, ¿no?, que Satanás nos dé una zarandeada. Pero Dios saca cosas buenas de las zarandeadas. Pedro fue mejor cristiano después de la zarandeada. En el cielo, bueno, ahorita tal vez nos aflijamos por un motivo u otro, pero en el cielo nos vamos a reír de nuestras aflicciones aquí. Luego estamos bien afanados, bien preocupados por cosas que no debiéramos. Debiéramos estar contentos siempre, y cuando fallamos en ese punto, pues nos exponemos. Tenemos muchos motivos para estar contentos y ninguno para estar tristes. Muchas veces, díganme si no es cierto, que hemos aprendido de nuestros errores. Ya después los lamentamos, pero aunque los lamentamos, de todas maneras, en un sentido, pues estamos agradecidos por los errores que cometimos. Porque cuando los cometimos, pues no estábamos conscientes, ¿no?, de que los estábamos cometiendo. Y Dios permite no solamente que los cristianos sean zarandeados, también permite que sean zarandeados los que quieren ser cristianos. Hay personas que leen la Biblia con la intención de ser cristianos. Hay muchas personas que tienen Biblia en su casa, que se meten en una X religión. Pues el diablo se mete en todas las religiones. ¿Qué es lo que pretende? Hacer daño. Ataca a los que abren la Biblia, a los que se ponen a leer. Satanás se mete en las iglesias, no se mete en los antros, no se mete en los burdeles. Eso no le preocupa, le preocupa a los que se ponen a leer la Biblia. Satanás tiene mucha gente que le sirve. ¿Se acuerdan que en una ocasión Pedro le dijo a Cristo: Señor, que no te acontezca esto? ¿Y qué le dijo Cristo? Dice: quítate de delante de mí, Satanás. O sea que en un momento Pedro le dio cabida a Satanás, y nosotros podemos caer en el mismo error. Satanás tiene mucha gente que le sirve, pero pues que no vayamos a ser nosotros uno de ellos en ningún momento. Muchas personas que creen que sirven a Dios, el día del juicio van a descubrir que a quien servían eran a sí mismos y al diablo. ¿De parte de quién estamos nosotros? Si estamos de parte de Cristo, pues nuestro deseo, nuestra intención y propósito se supone que es servir a Cristo. Eso es lo que queremos, ¿no? Al menos de entrada, en principio. En una iglesia, bueno, lo diré mejor de esta manera. Una iglesia cristiana, la función principal que debe tener, pues, es la de adorar y servir a Cristo, ¿no? No estamos en la iglesia para entretenernos, para divertirnos, sino para que le sirvamos. Pero ¿saben qué? Que siempre, desde el inicio del cristianismo, Satanás infiltró siervos de él en las iglesias cristianas. Falsos hermanos. Pablo habla de falsos hermanos. Y Pablo habla de falsos maestros. Falsos maestros, no que estaban fuera de la iglesia, estaban dentro. Que querían meter sus ideas falsas, sus herejías entre los creyentes. Los creyentes verdaderos, ¿cómo se demuestra que lo son? Cuando sirven a Cristo. Pero el servicio a Cristo puede ser en una persona como algo externo, pero el servicio que Cristo espera no es algo externo.
sino algo interno. Dios ve nuestro corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona puede aparentar como que sirve mucho a Cristo cuando no es así. Los falsos maestros no sirven a Cristo. Entonces, Dios ve nuestro corazón y ve si le servimos de corazón, sinceramente. Si ese es nuestro deseo. Los sacerdotes católicos, por ejemplo, pues aparentan que sirven a Cristo, ¿no? Se ponen una sotana muy bonita. Las vestiduras sacerdotales pues pueden parecer bonitas, vistosas, llamativas. Los altares pues los construyeron bonitos y atractivos, costosos, pero en realidad en la Iglesia Católica no sirven a Cristo. Dios no se fija si somos puntuales en venir al culto, si oramos por los alimentos, si oramos media hora, una hora. Dios no se fija tanto en eso. Dios ve nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Dios no se fija tampoco mucho si nos aprendemos muchos versículos de memoria. Eso puede ser algo muy bueno, pero puede ser algo peligroso. Porque aprender los versículos, ¿de qué sirve si no los obedeces, si no los pones en práctica? Antiguamente estaba prohibido leer la Biblia. Pero pues ahora el diablo ha ido al otro extremo. No, el diablo está de acuerdo, cómprense todas las Biblias que quieran. Todo el mundo tiene una. Católicos tienen su propia Biblia, pero el asunto es que no creen en ella. Al diablo lo que le preocupa es que la gente obedezca la Biblia. Eso es lo que no quiere. En un sentido, las personas que leen la Biblia y no la obedecen, sirven mejor al diablo que los que no la leen. ¡Wow! Hay personas que hablan como cristianos, tienen un lenguaje de cristianos, pero ¿cómo son sus hechos, sus actitudes? Si no corresponden a lo que están aprendiendo, entonces no están sirviendo a Cristo, están sirviendo al diablo. En una ocasión le dijo la mamá de Cristian a Cristian, le dijo: ¿sabes qué, hijo? Dice: yo no conozco ningún cristiano. No conozco ninguno. Y bueno, eso no debe de extrañarnos, porque en realidad los cristianos no abundan. Abundan los religiosos, pero no los cristianos. Muchos dicen que son cristianos y maltratan a la gente, hablan mal de ellos, los ofenden. Cuando Cristo venga, va a haber una separación entre los que le sirven, los que le servían y los que no le servían. Ahora tal vez hayamos muchos que decimos ser siervos de Cristo, pero quienes le servimos realmente se verá cuando Él venga. Una de dos: o servimos a Cristo o servimos a Satanás. No hay de otra. Dijo Cristo mismo que nadie puede servir a dos señores. En una ocasión, Cristo le dijo a los fariseos: ustedes de labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. ¿Nuestro corazón está cerca de Cristo? Les he dicho cómo hay veces que me pongo a orar y no me puedo concentrar en Cristo, en las cosas santas, en las cosas espirituales. Y de repente me empiezo a poner inquieto y me empiezo a enojar conmigo mismo. ¿Cómo es posible que no puedo pensar en Cristo? No puedo pensar en cosas positivas. Mi mente divaga y pienso en esto y en aquello y me afano por un montón de cosas, y por lo que debo estar pensando no puedo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro corazón se va detrás de aquello y de aquello y de aquello y de aquello, y no detrás de quien debe ir. Satanás quiere que sirvamos a los ídolos, que sirvamos a nuestros intereses, que sirvamos a la gente, que sirvamos a un montón de cosas, pero no que sirvamos a Cristo. Todos por naturaleza nacemos siendo siervos de Satanás. Y Satanás dice: ya te convertiste, ¿crees tú que ya te convertiste? Pues no te voy a soltar. Me acostumbré a que me sirvieras y quiero que me sigas sirviendo. Nuestro corazón no puede cambiar sino por el poder del Espíritu Santo.
Nuestro corazón que iba en pos de las vanidades, en pos de los ídolos, cuando somos convertidos, entonces se supone que a partir de entonces vamos a servir a Cristo. Eso es lo que Cristo espera. Eso es lo que Él quiere. Cuando somos convertidos, nuestro corazón que era de piedra se convierte en un corazón de carne, que siente, que desea cosas santas, un corazón amable, afectuoso, tierno, compasivo. ¿Se acuerdan del orgulloso Saulo de Tarso? Él era un hombre bien orgulloso, pagado de sí mismo, tenía muchos conocimientos, era admirado, envidiado. Pero ¿se acuerdan cuando se cayó de su caballo? Cuando Cristo lo bajó de su caballo, cayó de rodillas ante Cristo. Ahí su orgullo. O acuérdense de Juan, que era uno de los hijos del trueno, que Cristo le dijo, Boanerges, ¿no? Hijo del trueno. ¿Por qué le dijo así, se acuerdan? Porque le dijo, esos no te siguen, dice, ordena que caiga fuego del cielo y los consuma. Le dice Cristo, oye Juan, ¿estás loco? ¿Cómo es posible que tú eres un hijo de Dios y quieres que el fuego del cielo consuma a esa pobre gente? Yo no vine a eso, yo vine a salvar, no vine a consumir a la gente por medio del fuego. ¿Y qué tal cuando escribe sus epístolas? ¿Cómo les dice? Hijitos, carísimos, amados. Como el que quería que se los quemara el fuego, ya después empezó a hablar con tanta ternura. Imagínense un hombre que ofendía, que hablaba bien duro, que sus golpes eran como estocadas de espada, empieza a hablar con cariño, empieza a hablar con amor. ¡Wow! El Espíritu Santo hace cosas increíbles. El Espíritu Santo rompe nuestras cadenas de pecado, cadenas de hierro, ataduras de años, soberbia, orgullo, rencores. El Espíritu Santo nos ilumina. Vivíamos en tinieblas, pero de repente la luz penetra. Y tenemos luz. Es la luz que vio Saulo de Tarso precisamente cuando se cayó de su caballo. Cuando una persona se convierte, empiezan a suceder cosas increíbles. El Espíritu Santo obra en nuestro corazón y todo lo vemos de una manera diferente. Ya no podemos ver las cosas como antes. No me acuerdo si les he platicado que hace como 30 años más iba yo caminando rumbo a la casa que iba yo a comer, y que me agarra un aguacerazo pero tremendo, de esos durísimos, ¿no? Y de repente como que quise correr, ¿no? Para huir del aguacero. Pero yo dije, bueno, ¿qué importa si me mojo? Y empezó a caer el agua y levanté mi cara y me daba el agua así en la cara y iba yo alabando a Dios. Yo bien contento en medio del aguacero. Yo dije, Moisés, ¿te estás volviendo loco? ¿Qué? Antes tú no decías esto. ¿Cómo Dios empieza a romper las cadenas del pecado? Un hijo que ha sido rebelde, un hijo que ha sido desobediente, ¿cómo le hará para hacerse humilde y obediente? Humanamente es imposible. Solamente Dios puede hacer eso. Cuando una persona nace de nuevo, pues es que el Espíritu Santo obró en él, pero eso no lo vemos, es algo invisible. Pero los efectos del viento, ¿se acuerdan que la palabra espíritu y la palabra viento es la misma palabra griega, ¿no? Los efectos del viento se ven cuando sopla. Y cuando el Espíritu Santo obra en una persona, pues se ven los efectos. ¿Se acuerdan del ciego de nacimiento? Acababa de recibir la vista y se puso a platicar con los sacerdotes y les dijo, no me quieren a mí lavar el cerebro. Yo lo único que sé es que habiendo sido ciego, dice, ahora veo. Eso lo entendía él, y lo entendían también los que estaban discutiendo con el ciego de nacimiento. Cristo tiene sus leyes, Satanás tiene las suyas. ¿Cuáles leyes obedecemos nosotros? ¿Cuál es la ley de Satanás? Es la ley del pecado. El hombre no se puede sustraer a esa ley, no. Los hombres tienen que pecar. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Es la ley del amor.
Es la ley de la santidad. Cuando un creyente empieza a amar a los que le rodean, empieza a amar a sus enemigos, ahí se ve cuando ya ha nacido de nuevo. Pero hay personas que están tan cegadas por su pecado que confunden lo santo con lo profano, confunden lo bueno con lo malo. Acuérdense de los que mataban a los cristianos en la Edad Media. Ellos pensaban que al matarlos estaban sirviendo a Dios. Imagínense cuánta maldad ha de haber en una persona que al matar a un cristiano piense que está sirviendo a Dios. Una de las marcas de la gracia, obrando en una persona, es cuando esa persona empieza a amar a los cristianos. Los cristianos aman a los cristianos. Pero si a ti te caen mal los cristianos y dices que eres cristiano, no puede ser. Imposible. Un cristiano quiere estar con otros cristianos, quiere convivir con ellos, quiere platicar. Satanás viene y nos tienta. Satanás siempre está intentándolo. Pero un cristiano, ¿cómo responde? ¿Cómo reacciona ante las sugerencias de Satanás? Nosotros los cristianos, ¿cómo reaccionamos cuando somos tentados? Nos agarramos de Cristo, nos da miedo y decimos, no, yo me agarro de aquí y no me suelto. Mientras hagamos eso, no caeremos en tentación. Nos agarramos de Cristo y nos agarramos de su palabra. En ese momento, cuando somos tentados, nos acordamos de los textos que hemos aprendido. Y decimos, no, aquí está mi seguridad, aquí está mi confianza, esta es mi roca. Los hipócritas piensan que aman a Cristo, piensan que aman su palabra, creen que quieren obedecer a Cristo. Pero ¿saben qué hacen cuando viene la tentación? Caen. ¿Y saben por qué caen? Porque en el fondo les gusta. Una persona que quiere pecar en el fondo, no en la superficie. Una persona que quiere pecar en el fondo, cualquier pretexto es bueno para pecar. No, pues él me ofendió. No, pues ella me coqueteó. No, pues él me dijo. No, pues él tiene la culpa, no yo. Pero el asunto es que pecar es bien fácil. Cualquiera peca. Pero no cualquiera obedece a Dios. Ahí la cuestión. Cuando somos tentados los creyentes, acudimos al que nos puede proteger. Pero un hipócrita, ¿ustedes creen que va a acudir a Cristo, va a acudir a Dios para no caer en tentación? No, lo que quiere es eso. Los hipócritas, por una parte, tal vez oren y le digan a Dios, Dios, no me dejes caer en tentación. Pero eso nomás lo dicen de dientes para afuera. Pero en el fondo aman el pecado. Saben que están mal, saben que necesitan una limpieza, pero pues prefieren quedarse con la mugre. Y es por eso que muchos nunca llegan a ser salvos, porque en el fondo aman su pecado. Y ese temor que aleja de Dios a los hipócritas, acerca a los cristianos a Cristo. O sea, los hipócritas tienen temor de Dios, pero ese temor que tienen no los acerca a Dios, los aleja de Dios. Escuchan la predicación y les da miedo, pero no es un miedo que los conduzca a Cristo, al contrario, tienen miedo de comprometerse, porque en el fondo no quieren dejar su pecado. Pero ese temor conduce a los creyentes sinceros a Cristo. Un creyente sincero sabe que hay cosas sucias en su corazón, pero no las ama. Está dispuesto a lo que sea con tal de dejar ese pecado. Quiere ser limpiado. Le dice a Cristo, Señor, límpiame, purifícame. No podemos esconderle nada a Dios y ni queremos tampoco. Si estamos cerca de caer en tentación, Satanás está ahí y se frota las manos. Pero le pedimos a Dios que nos libre y nos libra. ¿Y qué pasa? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos libra de caer en tentación? Pues le damos las gracias a Dios. Pero los hipócritas
si son librados de caer en tentación, no se sienten bien, se sienten mal, porque en el fondo eso es lo que querían. Es posible que un hipócrita no caiga en tentación una vez y con el paso de los días no vuelva a caer en otra tentación, pero que en el fondo eso sea realmente lo que quiera. Se enorgullece porque no cayó, se siente bien, se jacta de que no cayó, pero en el fondo eso es lo que quiere, caer. El diablo sabe lo que nos gusta en el fondo. Dios sabe lo que nos gusta en el fondo. Y Satanás pues se da cuenta, observándonos. Tiene quien le pase informes acerca de nosotros. Dios sabe muy bien qué es lo que nos agrada. Y cuando Dios nos libra de eso que sabemos que nos agrada, o sea, no podemos dorarnos la píldora, le alabamos sinceramente. Pero si nosotros suspiramos por un pecado, ¿saben qué va a pasar? Pues va a decir Dios, es lo que quieres, pues órale, revuélcate. Si pecado es lo que quieres, pecado tendrás. Nosotros, los que decimos ser cristianos, nos da mucho gusto ver cuando una persona da evidencias de ser salva. Pero ¿de veras nos da gusto que las almas se salven? Y hay otros hermanos que son usados para la salvación de algunos. ¿Nos da gusto eso? Nos da gusto que hay hermanos que son exitosos, que llevan muchos a los pies de Cristo. Debiera darnos mucho gusto, porque los celos entre cristianos pues no caben. Y nosotros vemos que un hermano cae en pecado, ¿nos da gusto o nos da tristeza? Debiera darnos tristeza. A los hipócritas les da gusto que haya cristianos que pecan. Si ustedes conocen un hermano que lleva fruto, pues debieran desear llevarlo también, ¿o no? Todos deberíamos desear llevar fruto, que Dios nos use. Si ustedes oran porque Dios bendiga el ministerio del hermano Tomás, pues deberían pedir que también bendiga el fruto que ustedes han llevado o que quieren llevar, ¿no? Que Dios haga todo el bien que desea hacer, como veíamos el otro día. Porque ni modo de querer que otros lleven fruto y nosotros no. Imagínense que le dijéramos a Dios, Señor, bendice la predicación de fulano, de sutano y de mengano, y nosotros nunca evangelizamos. No sabemos cuánto tiempo vayamos a vivir. Puede ser mucho, puede ser poco. Pero sea el tiempo que Dios quiera que vivamos, que Dios nos conceda que lo vivamos para su gloria. Podemos servir a Dios donde nos ha puesto. No necesitamos predicar para servir a Dios. El asunto es que le sirvamos con alegría. Es un honor poder servir a Cristo. Y a fin de cuentas, pues es lo único que importa. ¿De qué sirve tener esto y tener aquello si no tenemos la sonrisa de Cristo con nosotros? Si no le complacemos. Imagínense morir y no haber sido usado para llevar a nadie a Cristo. Dios nos da la oportunidad de servirle. La verdad es que le debemos la vida y Él merece todo nuestro amor y todo nuestro servicio. Pensamos que serviremos a Cristo un día más adelante. Debemos servirle ahora. Dice Pablo, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Son malos para todos. Debemos aprovechar el tiempo. El tiempo que se pierde ya no se recupera. Si hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios y nunca dejaremos de serlo. Si somos hijos de Dios, tenemos lo que millones no tienen. Pero ¿saben qué?
Que si Satanás nos ve contentos, si Satanás nos ve agradecidos, queriendo servir a Dios, eso a él no le gusta. Ahí da mucho coraje. Él quiere estorbar siempre nuestro servicio. Quiere que nos sirvamos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos visto, cuántas veces hemos hablado de que un día nuestros ojos van a mirar a Cristo? ¿Se imaginan qué futuro nos espera? Los que le sirven a Cristo aquí, más le van a servir allá. No nos cansaremos de servirle. Que Dios nos dé fortaleza, sabiduría y gracia para servirle aquí mientras podamos. Las fuerzas que nos quedan, muchas o pocas, sean usadas para eso. No dejen de orar por los que predicamos. No dejemos de orar por los hermanos que evangelizan. La oración del justo puede mucho. ¿Recuerdan cómo a Aarón y Hur sostenían los brazos de Moisés para que no se cansara? Sostengan los brazos de los predicadores que se cansan. Somos polvo. Cristo conoce nuestro corazón, pero Él quiere que le sirvamos. Aún un vaso de agua dado en su nombre tendrá su recompensa. Cada folletito que repartimos, si nosotros no le servimos, pues entonces ¿quién? Ni modo que el sacerdote católico lo vaya a hacer. Vamos a orar.